Bueno, vamos a empezar con un texto, que no es este precisamente, que es este, que voy a subir en el Slack de la cooperativa. Este es un Word, que simplemente es un texto que yo escribí en 2019, así que lo vamos a ir siguiendo. Lo vamos a usar como material de avance del lenguaje R. Acá estamos abriendo la consola de R. Podemos tener que instalar R, y si instalamos R, cuando lo hagamos, vamos a tener la posibilidad de abrir esta consola de R, que cuando la abramos nos va a aparecer acá arriba RGUI, y nos va a sacar todo esto en azul hasta un signo mayor en rojo, y a partir de ahí escribimos nosotros. Acá estamos escribiendo nosotros cosas que en vez de escribirlas y verlas acá, que ya están escritas y ejecutadas, vamos a entrar al R que yo tengo instalado. Entonces, para buscar el R que yo tengo instalado, voy al Windows, busco las aplicaciones donde me lo haya instalado. Generalmente, si yo no le cambié el lugar donde quiero que me lo instale, lo va a instalar en una carpeta que se llama R. Si la expando, va a depender de qué versión yo instalé, y acá evidentemente yo tengo dos versiones distintas, la 4.0.2 y la 4.0.5. Cuando uno la instala, busca la forma de buscarlo de download R y elegir que lo quiere para Windows, y ahí da las dos opciones de qué tipo de Windows tenemos, si de 32 o de 64. Y bueno, y acá él instala la posibilidad que yo elegí 64, él instala la posibilidad de poder manejar un poquitito, de poder manejar, de poder manejar un poco el detalle de qué versión quiero. Entonces vamos a ejecutar, por ejemplo, vamos a intentar abrir la 405 para 64, y ahí me la abrió. Cuando pasé a otra versión, la versión que yo usé, la anterior, era la versión que tenía instalada antes para el texto, y esto es lo que les mostraba, de que por favor, de alguna manera tengan idea de qué es lo que dice, y entre otras cosas me dice qué versión estoy usando. Estoy usando la versión 4.0.5, que fue liberada el 31 de marzo del 2021, es decir, reciente. R a las versiones le pone nombre. Shake and Throw es esta versión. Y bueno, el copyright de la Fundación R para... la Fundación R para computación de estadística, etcétera, etcétera, que es un software libre que tiene, no, que viene sin garantía de ningún tipo. Es un software que yo puedo usar, pero no me garantiza que no voy a tener problemas, y que lo podemos redistribuir bajo ciertas circunstancias. Para eso, acá me sugiere que yo tipee la palabra license para ver los detalles de qué tipo de distribución es la que tenemos habilitada. Es un proyecto colaborativo con muchos contribuyentes, eso es otra de las características que tiene R. Si queremos saber quiénes son los contribuyentes, escribimos esta otra palabrita acá. Y si queremos más información sobre cómo poder citar R, podemos venir acá para decir, bueno, hacete copy-paste de esto que ellos te dicen y cita que estás usando este tipo de herramienta.
Si pongo demo, tengo demostraciones. Si pongo help, tengo la ayuda. Si pongo help start, abre el sistema de ayuda en HTML, es decir, me abre una ventana de HTML en mi browser que tengo, el browser que tengo instalado por default. Y si escribo Q, sale de acá. Es decir, yo acá podría escribir Q, paréntesis que abre y paréntesis que cierra, y la cierro, pero también la puedo cerrar de acá, o la puedo cerrar de acá. En el texto que yo estaba mostrándoles, acá escribía la palabra print, y después escribía un paréntesis que abría, y después escribía comillas, y después escribía algo, tal como ese texto, y si le doy enter, me contesta en azul, dentro de la consola de R, el contenido de ese argumento que le pasé a esa función print. Es decir, uno de la plataforma de R que vamos a trabajar, es decir, es un lenguaje que utiliza programación funcional. ¿Qué quiere decir? Utiliza funciones que están disponibles para poder ser usadas. Las funciones se invocan con su nombre, en este caso estamos invocando la función print, y le estamos pasando un argumento, en este caso es un string, o en castellano una cadena de caracteres. La cadena de caracteres en R se escriben entre comillas dobles o entre apóstrofes. La otra cosa que podemos hacer es escribir simplemente 2 más 4 y darle enter, me da el resultado. Es decir, que lo que estoy ejecutando, tanto en la primera sentencia que vemos como en la segunda, es algo que toma el intérprete de R, hace el parsing, o sea, el parseo, como decimos en castellano, que es un Spanglish, el parseo, en realidad es parsing, un parseador también solemos decir, que es el que verifica la sintaxis que yo escribí, dice, ah, esto es algo válido, y la ejecuta. O sea, R tiene digamos que tiene un intérprete y la forma de trabajar es invocando al intérprete. Voy a dejar esta ventana abierta y voy a volver a seguir con el libro para ir viendo algunas cosas más, como por ejemplo que si pongo numeral hasta el final de la línea donde lo escribí, es un comentario que el intérprete no interpreta. Dice, ah, acá me puso un comentario para que yo de alguna manera sepa lo que está queriendo hacer esta persona. Entonces, mi texto es una variable. Eso sí lo vamos a ver directamente nosotros ahora, el concepto de variable, acá en R. Yo puedo decir A y poner menor guión, y eso en R es lo que ponga a la derecha de esa flecha, si quieren verla como 2 caracteres. Por ejemplo, 5. Ese 5, que es una constante, se la va a asignar a A. Cuando le dé Enter, simplemente me dice, ya lo ejecuté, pero no veo nada. Si yo ahora le digo A, me contesta. Ese A abrevié porque le dije, dame el contenido de A sin haberlo puesto en un print. Pero si lo hubiera puesto en un print, también me hubiera hecho lo mismo.
me va a dar el resultado. En la variable A está almacenado el valor 5. En R, todas las variables en realidad son objetos. El objeto A tiene un valor de 5. Por ahora podemos hablar de variables en vez de objetos si prefieren. Sigo con el libro. Y todo lo que está contado acá está explicado en el texto como para que lo quieran leer y lo vayan siguiendo. Acá se abre la ventana de ayuda con esta sentencia. También una de las cosas que me mostró es que puedo ir directamente a la URL de la página para acceder a ayudas. Vamos a ver qué tipos de datos maneja R. Y para ver qué tipo de datos maneja R, vamos a ir viendo directamente algunos ejemplos desde acá del libro. Si yo le asigno 100 a la variable b corta y después le pongo class b corta, me dice que esta variable b corta es tipo numeric. Este es un tipo de dato. Si en vez de ponerle 100 le pongo 100,45, también me dice que es un número. Si se lo pongo entre comillas, me dice que es un carácter, es una cadena de caracteres. Es otro tipo. Numeric, character. Dos tipos de numeric. Numeric, carácter, y acá estamos mencionando tres más, lógico, entero y complejo. Si le asigno una F o una T mayúscula o false o true, me va a decir que esa variable es lógica. Si le asigno 100 y detrás le pongo una L, me dice que ese 100 es un entero y es la forma de decirme que es la clase entera. Si escribo en forma binaria un complejo, me dice que eso es un complejo. Y son numérico, carácter, lógico, entero y complejo, los tipos de datos que por ahora vamos a manejar en R y son lo que se suelen llamar datos primitivos. Las variables, ya vimos lo que son, pero es un lugar de almacenamiento temporal de los datos. Cuando apago la máquina, murieron las variables. A la variable se le pone un nombre que tiene ciertas reglas que hay que respetar y ese nombre, si le invoco con ese nombre, puedo accederla. El nombre consiste en una letra, un número, un guión bajo o un punto. Pero no puede comenzar ni con un número ni con un guión bajo. La variable puede comenzar con un punto, pero no puede ir seguida de un número. Son todas reglas de sintaxis, estas tres, que debemos respetar cuando estamos escribiendo nombres o, como solemos decir en la jerga, bautizando variables. Acá hay ejemplos que se los muestro para que los sigan en este video, pero además hay ejemplos para que los vean en el texto, o sea que están en la figura 2.1, con nombres válidos y nombres inválidos, varios, como para que vean. Hay dos maneras de hacer asignación. Una la que usamos con el menor igual, el menor y el guión. También puedo usar el signo igual. Yo prefiero usar el primero que usamos para no confundirlo con otros lenguajes y no tomarme la costumbre y darme cuenta que estoy en R. Y acá hay más ejemplos, donde, por ejemplo, le asigno a la variable x 100, a la variable y una operación que el resultado me da 500 y cuando sumo las dos,
y le digo print i, me equivoco a propósito, me olvido de ponerle una R, pongo print y me dice que hay un error. Cuando escribo, obviamente, me da el valor de 500 para la i, y cuando imprimo la de z me da los 500 más los 100, es decir, 600. Y acá está aplicado. Yo le dije que esta era una forma de asignar, esta es otra, y hay una tercera que es la menos usada, donde en vez de asignarle a esto que está acá, esto que está acá se asigna a esto que está acá, al revés. La variable está a la derecha de este guión mayor. Y acá hay un ejemplo. Otra cosa que podemos manejar en R son los vectores. Los que vimos hasta ahora se dicen que son datos atómicos o tipos de datos atómicos, un solo valor. Los vectores ya son una estructura. Tengo varios elementos que componen a un vector. Como por ejemplo los colores azul, rojo y verde. Para crear un vector tengo que usar una letra C minúscula, no mayúscula. Esto me sirve para demostrarles, señores, cuidado, que R es case sensitive, no es lo mismo C mayúscula que C minúscula para R. Cuando escribí C mayúscula me da un error porque dice que no lo entiende o que tiene problemas. Aparte de poder manejar vectores en R, de usar las funciones que vimos, hasta ahora una sola, print, puedo crear mis propias funciones yo también, o usar otra. SQRT me da la raíz cuadrada. Cat me permite concatenar. Y acá viene una función especial que la vamos a analizar un poco más en detalle a lo largo de estas charlas, que es la función LM. Y acá cuento un poquitito algunas cosas que yo las voy a saltear, todo lo que dice sobre la función LM, porque de alguna manera nos sirve como ejemplo. Pero vamos a ver algunos temas, como estos que están acá. Algunas de estas funciones las vamos a ir ejecutando nosotros, porque son muy usadas en el mundo R, más allá de que podemos usar estas que están mencionadas antes, ¿no? Podemos calcular alguna SQRT, alguna CAT, para ver qué hacen dos funciones nuevas. Y es un poco lo que tiene que hacer la gente que está empezando a trabajar con R, que es saber usar las funciones que otros crearon para mí, y eventualmente, si no tengo alguna que me sirva, crearme yo mi propia función o mis propias funciones. Inclusive ponerlas disponibles para que cualquiera acceda, de alguna manera. Vamos a tratar de ejecutar estas tres instrucciones, estas dos instrucciones, esta que me almacena en la n un valor y esta que me dice qué valor me almacenó. Y de paso vamos a venir contra esto que está acá para ver si nos da exactamente lo mismo. Entonces vamos a entrar en R otra vez y escribir la que está ahí. N, a N le vamos a asignar tres más R norm paréntesis 1, paréntesis. Vamos a darle Enter. Pues lo que hizo, vamos a ver qué contiene la variable n, que es lo mismo. 2,8. ¿Qué nos daba? 4,1. Una función que da valores distintos. ¿Qué hará esa función? ¿Qué hará esa función? Help
A ver si nos contesta. Me equivoqué, por lo tanto le doy flecha para arriba, porque me faltó ponerle una R. Y ahí me mandó al browser mío, que tiene cargado por default, y me dice que en realidad esta función está disponible en esto que está por acá, que no sabemos qué es, pero no sabemos por qué. Nos dice que es algo normal, no sabemos qué significa normal todavía, pero acá nos aclara algo más. Nos dice que se refiere a la distribución normal, o sea, la distribución gaussiana. Y nos dice, pero mira, tenés 4. Adelante de norm, nosotros tenemos la última que es la R. Y tenés otras 3 prefijos, la D, la P y la Q. No sé si se ve porque está demasiado chico, vamos a agrandarlo para poder verlo. Y nos dice cómo debemos invocarla. La nuestra, que todavía no sabemos qué es, tiene un primer argumento que es el que hay que poner. Necesitamos ponerle 1 por lo menos. Pero podríamos ponerle 3. Si no le ponemos nada, asume que como segundo argumento, que es el argumento que se llama min, tiene asumido un 0. Si no le asignamos un tercer argumento, que se llama SD, tiene asumido un 1. Es decir, para nosotros tiene asumido 0 y 1. No sabemos qué es min, 0, no sabemos qué es SD, 1. Tampoco sabemos qué es n, pero n le pusimos 1. Entonces, acá abajo me aclara qué es cada cosa. Entonces, vamos a ver qué nos dice que es n. Dice número de observaciones. Nosotros pusimos 1, quiere decir que cuando nosotros esta función nos devuelva algo, nos va a devolver un valor. Lo otro no sabemos qué es, pero sabemos qué es. Es como que le hubiéramos puesto 1, 0, 1. Entonces, min nos dice que es un vector de valores medios, o promedios si quieren en castellano, pero en general en estadística se habla de valores medios. Y SD es otro vector con la desviación estándar. Entonces, nuestro RNorm nos va a devolver algo, una observación, con una media de 0 y un desvío estándar de 1. Vamos a ver qué significa eso que nos dio y qué es la R, y si en algún lugar nos aclara qué es R. Voy a achicar porque si no, no voy a perder donde está todo lo que quiero ver. En el GEL generalmente lo más interesante es ver los ejemplos que hay para eventualmente elegir alguno en función de lo que estoy buscando y ver en realidad qué es lo que puede llegar a funcionar. Buscando lo que quería mostrar. Y no sé por qué no lo encuentro, pero tiene que estar en algún lado. Bueno, lo voy a contar yo. Para esta función que estamos analizando, no voy a contar por ahora todavía ni siquiera qué es D, ni qué es P, ni qué es Q, porque necesitamos saber un poquitito de algunos conceptos de estadística. Pero esta sí es fácil. La R quiere decir random. Quiere decir que me va a generar un número al azar
que sigue la distribución normal con media 0 y desvío estándar 1. En otras palabras, me va a generar un número entre 0 y 1. ¿Qué fue lo que terminó haciendo? Tanto acá, como acá. Perdón, escuché un sonido. ¿Eso significa alguna pregunta? Ah, ok. Bienvenido entonces al que entró recién ahora. Ah, bueno, Pablo. Bienvenido, Pablo. Bien. Vamos a seguir. Acá lo único que me dijo es que me iba a mandar al servidor que tiene armado, que fue el browser, a través de un HTTP. O sea que lo levanta y me mostró, y estoy trabajando con esta parte. No va a ser el caso de cómo nosotros vamos a trabajar de ahora en más. Es decir, el texto está siguiendo con esta consola, pero yo no voy a usar este texto. Yo voy a usar otra herramienta que es un poquitito más divertida.